aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Queguay, de Luis Córdoba. Pedidos celular 099-761-563. La Biblioteca de la 36 te espera de puertas abiertas. Tenemos una gran variedad de libros nuevos y como nuevos que solo conseguís en la radio. Entre otros títulos te ofrecemos Sin Aliento, del economista José Antonio Roca, Sombra Oscura de Pantera Triste, de Patricia Silva Ibáñez, Teatro, de Jorge López Ave y todos los libros de Gonzalo Abella. Pasa por 18 de julio 1357 y colabora con La Imprescindible. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araujo, nuestra entrevista central de esta jornada. Un gusto recibir a la mañana de este martes, poder tener este diálogo con el profesor uruguayo radicado en Estados Unidos, docente universitario, investigador, escritor y analista Jorge Mahfoud. No recuerdo, creo que es la primera, no sé si es la primera conversación del año que tenemos con Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo están por ahí, Hernán y Marcelo? Bien, bien, Jorge. Mejor. No sé si la primera, creo que tuvimos una anteriormente, pero... Puede ser, en puede diciembre, ser, a fines de diciembre. Ah, claro, ahí, sí. la primera del año entonces. Acá estamos con un poco de lluvia en medio de un verano que viene castigando con las temperaturas, pero mejor que, por cierto, que Estados Unidos, que si le faltara algo, está sufriendo unas tormentas de nieve. Amigos que viven por allá nos mandan a veces las capturas de los termómetros, Jorge, y con, no sé, una cantidad de muertes que va variando. Leí por ahí más de 30 hace un rato. Sí, en 20 grados, 30 grados bajo cero, sí. Sobre todo en los estados del norte, lo cual no impidió a la gente salir en Minnesota, pero en el centro, que ese vórtice polar va bajando, se va moviéndose al sur, y está en este momento afectando, bueno, todos los estados del sur, creo que hasta Texas, y incluso aquí, en el norte de Florida, que estamos con un grado bajo cero, que para alguien de Tacuarembó, que se andaba por los 5 o 6 grados todos los inviernos y se iba a dar clase temprano o a las obras, que las obras sí que eran duras, no es nada, pero para aquí es una rareza. La última vez que nevó fue hace como 50 años o algo así. Ah, sí, o sea que ha nevado en el estado de Florida también. En el norte sí, donde estamos nosotros, ha nevado sí, pero es raro. Claro, claro. Bueno, parte del famoso cambio climático. Sí, exacto, que Donald Trump lo cuestionó. Sí. Ya lo había hecho décadas antes, los congresistas llevaban bolas de nieve al Congreso para probar científicamente de que no existía. Dios mío. ¿Y las muertes fundamentalmente de por qué son? Bueno, hipotermia, en algunos casos, bueno, hay apagones naturalmente, pero no olvidemos cuántos homeless o sin techos hay, claro, claro. Sobre todo en grandes ciudades, por casos diversas, pero generalmente tiene una razón socioeconómica detrás, sin duda. Jorge, por supuesto que en la dinámica de lo que está pasando, casi tendríamos que hablar todos los días contigo sobre Estados Unidos. La verdad que además de los temas internacionales que queremos actualizar también, del rol que juega en lo que está pasando en Medio Oriente o con Venezuela, la amenaza hacia Cuba, pero está en una situación interna que vos decías de esto de las temperaturas en donde te toca vivir, en el estado en el que estás, pero que no sé si hay antecedentes o hay que remontarse varias décadas atrás, por lo menos por lo que vemos a través de las redes, lo que nos llega más allá incluso que los propios medios tradicionales, ¿no?, de comunicación,
En cuanto a las reacciones a nivel de la gente, de lo que está pasando en la interna del país, ¿no? Sí, remontarnos tiempos atrás para ver este tipo de inestabilidad social y tensión social, creo que habría que irse a los tiempos de la guerra de Vietnam. Claro. Y a los movimientos civiles. Pero en ese caso, como ocurre casi siempre, las rebeliones eran de los de abajo. El último mes, el año pasado, publiqué un librito que se titula La rebelión de los amos. Es lo que estamos viviendo en este momento. Los amos, los poderosos, los ricos están actuando, quemando todas las naves de forma, lo cual prueba de un gran nerviosismo. Y estamos pasando de la política de la crueldad, que ya lleva como 10 años, de una forma más abierta, más acelerada en los últimos 5 años, que ha llegado al Cono Sur incluso. Creo que estamos pasando a la política del caos directamente, que es una de las estrategias del poder siempre. Claro. Lo sabemos en América Latina, cada vez que el poder reaccionaba con una posible pérdida de privilegios económicos, sociales, políticos, reaccionaba con la gran excusa del caos, la gran excusa de las guerrillas o del como decían los terroristas, etcétera. Eso era muy bienvenido en América Central, y de hecho lo fabricaban. Ni siquiera estoy hablando de los pasos positivos de Colombia más recientemente, que de hecho eran pagados, pero los países bananeros recibían millones de dólares de Washington a propósito cada vez que levantaban la bandera de estamos bajo la amenaza comunista. Eso tiene 80, 90 años. Incluso en Uruguay, en el Cono Sur, esa región, entre comillas, más civilizada, más educada aparentemente en el siglo XX, también se practicó lo mismo, porque es la gran excusa del poder, que exista inestabilidad, que existan grupos peligrosos. Eso internamente, de hecho se llamó la doctrina de la seguridad nacional. Esta es perfectamente diseñada para combatir la subversión, que en realidad era exagerar o promoverla. En el caso desde Estados Unidos, crear enemigos exteriores, como recuerdan la época desde los Bush, etcétera, crear o los comunistas o en el caso de Centroamérica, o luego los terroristas islámicos en el caso de Medio Oriente. Siempre el poder se ha consolidado de muchas formas, internamente e internacionalmente, cuando se trata de un imperio, ¿no? Uruguay no iba a recurrir a eso, recurría al miedo interno, o Argentina, otros países. Y eso siempre existió. Ahora lo que estamos viendo es que la violencia que no se exporta en guerra se consume en el mercado interno, y por lo tanto toda esa violencia se está explotando acá. Ahora, ¿eso es en contra del gobierno? No, es a favor del gobierno, el gobierno le interesa, pero por otro lado está el punto de vista de la gente, que tampoco puede o quiere tolerar esa brutalidad de violación de todas las reglas, porque eso es parte también del poder. Al quebrantar todas las reglas, al violar todas las leyes, inocula un profundo miedo en la gente. Y de hecho, en este momento, ya la opinión es un delito. Si la primera enmienda es un delito. Pero además se agregó otra curiosidad recientemente. ¿Recuerdan cuando matan al enfermero hace unos días? Desde el gobierno y incluso desde los republicanos se lo acusó de llevar un arma. Sí. Ahora, todo el mundo aquí, no todo el mundo, porque yo no lo hago, pero la mayoría lleva algún arma, según ellos. Además, según la nueva interpretación de la Corte Suprema desde hace unas décadas, está protegido por la segunda enmienda, que es precisamente la interpretación que inoculó la Asociación Nacional de Rifles en los años 70 en delante, y con mucho éxito en este siglo. Sí, y ahora apoyada por los republicanos, ¿no? Claro, bueno, pero comenzó la Asociación Nacional de Rifle, como otros lobbies en Washington, comenzaron primero haciendo listas de senadores, de representantes, los catalogaban en pro armas, anti armas, con distintos grados, les daban, los ayudaban financieramente para sus elecciones, los demonizaban, más o menos como el AIPAC, el lobby israelí hacía exactamente lo mismo. De hecho usan el mismo modelo, ellos mismos lo reconocen, o el lobby cubano, que lo reconoció que era hecho a imagen y semejanza del AIPAC. Eso se inició ahí. Después los republicanos
que tienen poca memoria, porque en realidad, por ejemplo, en los 60 no eran antiabortistas, eso se inoculó con el eslogan pro vida, como si los demás no fueran pro vida, etcétera. Todas esas cosas se inoculan y se diseñan. Y llega un momento, 20 años más o menos, y se cristaliza en la población. Ahora resulta de que se lo acusa de terrorista por llevar un arma que no usó, que además está probado, hasta el New York Times lo probó en videos y en otros medios conservadores, acá dicen liberales pero son conservadores, pero han probado que incluso le sacaron el arma totalmente legal, un arma legal, según la enmienda de acá y según las reglas de acá, y luego de sacarlo se lo ejecutó. Entonces, lo que decía anteriormente, no solamente que se viola la primera enmienda, que es el derecho a la libertad de expresión, sino también la segunda enmienda, que es el derecho a la libertad de armas, que además la narrativa anterior era, no tenemos dictaduras porque estamos armados y cuando llegue el momento vamos a actuar contra el gobierno. No, actuaron contra el gobierno el 6 de enero del 2020, pero por razones ideológicas. En este momento no, cuando se actúa contra el gobierno, que ni siquiera es una actuación contra el gobierno armada, entonces pasa a ser ilegal, pasa a ser terrorismo. Es decir, acomodamos la teología y la religión para que Dios diga lo que nosotros queremos que diga. Así de simple. Y eso inocula un montón de miedo porque psicológicamente la gente piensa, bueno, ya ni siquiera sabemos con qué regla jugar. Si entras en un partido de fútbol y a los 30 minutos el juez anula la regla del offside, entonces ya los jugadores comienzan se paralizan. Bueno, básicamente es lo que está ocurriendo en este momento política y psicológicamente. Es un terrorismo de Estado en muchos aspectos. Jorge, recién te escuchaba, decías que esto de alguna manera le conviene al gobierno, pero uno piensa en todas estas protestas que se están registrando y uno, bueno, saca la conclusión de que es perjudicial para el gobierno, pero vos decís que le puede llegar a convenir, ¿no? ¿Cómo es esa lectura que haces? Bueno, ese es el juego y el arte del poder. Primero, al poder siempre, históricamente, desde la época de los esclavistas, siempre le convino mantener división y revueltas, es decir, blanco contra negro, negro contra hispanos, indios, etcétera. Eso exactamente lo contrario que aplicaban las naciones nativas de Norteamérica. Es decir, no nos interesa la raza, vengan los que quieran, si realmente quieren ser parte de nosotros. Entonces los esclavistas hacían lo contrario. El poder siempre le convino un cierto nivel de caos, pero claro, no cualquier caos, no el caos total, porque ahí ya se deja de hacer negocios. Aplicamos esta lógica a Venezuela, es decir, bueno, que haya caos en los países, que eso es una vieja tradición, incluso antes de la CIA, es una práctica muy antigua, de generar caos y descabezar a los gobiernos que no nos interesan, que no son amables, que son dictaduras no amigas, como decía Reagan. Pero en el caso por ejemplo, de Venezuela, si surgía un caos, que era inevitable un caos si realmente había una decapitación y un reemplazo de Maduro por María Corina Machado, las grandes empresas dejaban hacer su negocio, el negocio que querían. ¿Qué es lo que quieren? Lo que ahora dice Trump sin ningún filtro. A Trump se le han caído todos los filtros. Es decir, bueno, que queremos es el petróleo. Bueno, al menos son honestos. Es solamente el petróleo. Y si hay caos, las grandes compañías dejan de hacer dinero. Entonces, el caos controlado, así como las democracias liberales son democracias controladas, hasta cierto punto. La libertad de expresión hasta cierto punto. La libertad de portar armas hasta cierto punto. ¿Cuál punto? Hasta el punto que deje de convenirnos. Ahora, ¿cuál es la conveniencia, para responder a tu pregunta, cuál es la conveniencia del poder? Bueno, del poder del gobierno político, en este caso de Donald Trump, a corto plazo sería primero continuar con la palestinización del mundo y de Estados Unidos, militarizando, provocando caos y una resistencia que justifique una represión aún más fuerte. Pero repito, es un arte muy, muy delicado que puede terminar en una resolución contraria. Pero a corto plazo es, por ejemplo, bueno, sabemos que vamos a perder las elecciones de noviembre de término medio. Sabemos que la Cámara Baja va a ser demócrata, que son tan o más hipócritas que los republicanos, probablemente, pero son enemigos políticos y lo quieren sacar a Trump. Entonces, ¿cómo lo van a sacar? Bueno, van a intentar un impeachment en el 2027, eso es más que obvio. Ahora, ¿cómo hacen el impeachment? Necesitan 2/3 de los votos, muy difícil. Pero primero tienen que asegurarse la Cámara Baja para controlar gran parte de las leyes
para hacer un golpe político y psicológico, y la Cámara Alta va a estar en un tercio en disputa. Es muy probable que haya un corrimiento muy fuerte hacia los demócratas, pero no un arrase, porque la mayoría de las bancas no van a estar en disputa. Ahora, el otro factor que supongo que están calculando es que algunos republicanos se pasen y apoyen el impeachment, porque el rey está en una decadencia intelectual y probablemente política. La economía no es tan brillante como lo vende, pero bueno, él es un vendedor, vende un auto que no funciona como una Ferrari. Entonces, y de hecho, nadie lo dice, pero la recesión del 80% de la población comenzó hace 10, 15 años. No se nota porque los ricos cada vez son brutalmente más ricos y haces un promedio y no estamos en recesión. Pero la economía real no son promedios, es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Y un 80% es más que una mayoría. Ahora, Jorge, ahora vamos a ir a algunas medidas que se están anunciando, ¿no? De cómo está respondiendo, de cómo está reaccionando Trump a las protestas. Pero esto, lo que vos hablabas del caos, ¿no era en alguna medida previsible? Trump no hizo campaña y una de las banderas que más agitó fue el de perseguir la inmigración, el de decir que estamos, no sé, prácticamente que invadidos de inmigrantes ilegales y que iba a tomar medidas contra eso. Quizá no nos imaginábamos lo que implicaba en lo concreto con este despliegue de ocupaciones militares prácticamente persiguiendo y asesinando gente. Pero él hizo un poco campaña, se basó prometiendo de alguna manera esto como una línea central de su gobierno, ¿no? Sí, claro. Él desde siempre fue racista. Desde los años 70 incluso y 80 tiene acusaciones de discriminación racial desde sus empresas. Nada nuevo, porque los grandes empresarios en Estados Unidos desde el siglo XIX fueron racistas y nazis, eso nada nuevo. Pero él explotó una creciente insatisfacción de la población de Estados Unidos, que su clase media ya venía decayendo desde la época de Bush. Y tuvo un golpe muy fuerte en 2008 con la crisis. Luego Obama fue como la esperanza, pasamos la página del racismo, todo una fachada. Y económicamente continuó el declive. Económicamente Obama nacionalizó las empresas quebradas como la de automóviles y luego las volvió a privatizar luego que estaban salvadas, lo mismo los bancos. Es decir, como una gran entrega económica a través del subsidio del pueblo. Eso fue un robo a los trabajadores, como siempre en todos los países. Por eso la rebelión de los amos. Entonces, eso se expresó como desde el punto de vista de un análisis racional, es un tema de clases. No, eso es muy comunista. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a la raza. ¿Y cuáles son los culpables? Los otros, como en la época de los nazis, de los fascistas, los que nos están invadiendo. Los pobres son los culpables. Los pobres son los culpables de ser pobres porque no trabajan y son haraganes, y los pobres son culpables de trabajar demasiado y nos quitan los trabajos. Es decir, siempre son los culpables, y además es facilísimo. Y encima los inmigrantes no votan, los ilegales. Entonces fue el chivo expiatorio perfecto. Ahora, ¿qué pasa si te duele la cabeza, te tomas una aspirina y te alivias, verdad? Pero ¿qué pasa si te tomas medio frasco? Si te tomas medio frasco, probablemente te vaya a pasar algo muy serio y te vas a morir. Es decir, cualquier medicina en un exceso es un veneno. Y Trump, que además está en una edad que no tiene ni siquiera ninguna idea nueva, y con fuerte decadencia y pérdida de contacto con la realidad, es lo único que sabe, es repetir lo que ya sabía hacer durante décadas. Él es un abusador en natural, desde muchos aspectos, y no solamente estoy hablando de la lista Epstein y de sus costumbres, sino como patrón, el hacendado, el dictador bananero, pero en un gran imperio, lo cual demuestra una fuerte decadencia de toda estructura imperial. Entonces no puede aplicar otra cosa que seguir jugando las mismas cartas, es decir, volviendo a la metáfora del fútbol, si no funcionó bien una estrategia en los años 50, la aplicamos en los 70, no nos funcionó en Uruguay. Entonces, porque los demás cambiaron. Entonces, si no hay ideas nuevas, el declive es evidente. Y eso, en este caso, no tiene ideas nuevas, es racista. Hay mucha gente que si es racista, eso no se cura con
con un análisis. Eso está embebido en la psicología y en la cultura de un cierto grupo. Pero esos grupos no van a ser suficientes para ganar las elecciones que vendrán, o incluso pueden provocar una revuelta aún mayor, porque esto lo puedo decir con 100% de seguridad, va a pasar. Claro. Y lo mismo que en Uruguay, en Argentina, América Latina, el fascismo va a pasar como siempre pasó. Obviamente va a dejar un tendal de muertos y destrucción económica y social, etcétera. Y se van a ir a esconder todo, nadie va a ser fascista en 10, 15 años. Pero esto va a pasar y alguna gente, sobre todo los jóvenes, piensan que es una condición permanente. Entonces Donald Trump no va a estar en 15 años acá, menos en el gobierno. Y no le interesa. Entonces está jugando, insistiendo, radicalizando una medida que le funcionó en un momento y que en este momento está siendo profundamente tóxica. Los inmigrantes que se están yendo están produciendo una fuerte crisis estructural, económica, tanto los de mano de obra obrera como los con visa especializada. Eso, además de ser tóxico, es un tiro en el pie para la economía. Claro. Ahora estamos viendo, para hablar en concreto de cosas que están pasando en medidas, que Trump saca al polémico fascista Gregory Bovino, el comandante en jefe de la patrulla fronteriza, que muchas imágenes de él se han puesto en las redes en comparación con imágenes de los jefes nazis en varias oportunidades. Lo cambia por Tom Homan, que le dicen el zar de la frontera para la Casa Blanca, intentando un poco apaciguar las protestas. Dice que Homan tiene un perfil más político, ¿no? Sí, y es más radical probablemente, más político y menos ridículo que Bovino. Ahora, Bovino representó su película como admirador de toda esa gente del Tercer Reich. Y la última conferencia de prensa que dio no resiste análisis. Él dice directamente que aquellos que directamente que critican, que atacan con sus críticas al ICE, van a recibir las consecuencias. Es decir, si dicen que somos nazis, van a recibir las consecuencias, ¿no? En otras medidas, si dicen de que los vamos a castigar por no respetar la libertad de expresión, los vamos a castigar. Eso fue realmente un símbolo por mucho tiempo. Sí, y dijo, por ejemplo, Jorge, que no tenía problemas él en detener niños de 4 o 5 años, si con eso aseguraba la estabilidad o la seguridad de los estadounidenses, ese tipo de cosas, ¿no? ¿A qué le recuerda eso? Sí. No hay inocentes en Minnesota. Claro. La palestinización de Estados Unidos sin máscara. Uh-huh. Esa crueldad. Pero bueno, eso funciona en cierto momento como terrorismo, pero llega un momento de que se quiebra. Y lo que quiso evitar Trump es ese quiebre. Seguramente él no, porque él no se está dando cuenta de muchas cosas. Le habrá recibido presión de sus estrategas y le habrán dicho: mira, las encuestas estás cayendo precipitosamente, en todas las encuestas, tenemos que cambiar rostro, tenemos que maquillar un poco la política. Claro. Te vamos a pedir para hacer una breve pausa, un par de minutos, y seguimos conversando con Jorge McFoot desde Estados Unidos. Ya venimos, Jorge. Adelante. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Escucho a lo lejos que suenan las campanas. Bizarro presenta sus nuevas ediciones en formato vinilo. Las aves siempre saben dónde ir. Rosana Tadei, Raíces Aéreas. No voy a caer jamás, rendido ante él. Milonga de Quirón, el nuevo álbum de Garo. Buceo Invisible, la mañana del incendio. El pecho del asesino está acá. Reedición
edición 30 aniversario del disco Peyote Asesino. Vinilos disponibles en todas las disquerías. Edita Bizarro. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. De la mañana, 29 minutos, seguimos en comunicación con Estados Unidos, charlando con el profesor, analista y escritor Jorge McFood. Jorge, una de las preguntas que te queríamos hacer en el bloque anterior tiene que ver con la realidad social de lo que son estas protestas. ¿Qué puede pasar con estos movimientos? ¿Hasta dónde van a llegar? Más allá de lo que está ocurriendo, obviamente, de las protestas, de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, pero digo, ¿puede ir más allá de que Trump diga, bueno, se termina esta estrategia que estoy llevando adelante? ¿Cuál es el futuro de toda esta situación de la gente directamente? Por lo pronto ya se han anotado un gol con la renuncia de Bovino y con el marcha atrás de Trump, que Trump odia Minnesota y su gobernador. Minnesota es el único estado desde los años 70, creo, en la cual no ganan los republicanos. Y además fíjense que Minnesota tendrá 500.000 de inmigrantes. Sobre todo hay muchos inmigrantes de Medio Oriente, igual que Wisconsin o Michigan, hay muchos de Medio Oriente. Pero si consideramos, por ejemplo, Texas o Florida, que son dos estados rojos, o es decir, republicanos, acá tenemos más de 1 millón en Texas y más de 1 millón de indocumentados. ¿Por qué no van a aterrorizar o vienen a aterrorizar? Acá existe ICE. De hecho, en una tienda, en un comercio de productos hispanos, en la cual yo vi a sus hijos, niños, atendiendo la caja como yo lo hacía en Tacuarembó, en la farmacia de mi padre. Tenían 6, 7 años, hoy son muchachos que creo que están a cargo del negocio, y ahí van muchísimos hispanos, ahí es donde se consiguen las yerbas canarias del sur, pero además todo tipo de productos típicos de Centroamérica, de Sudamérica, de México. Entonces la gente incluso va a comer, hay un pequeño restaurante ahí, y te das cuenta que la gran mayoría, tal vez el 90%, no quiero poner un número, pero la gran mayoría son indocumentados, son obreros de la construcción, gente realmente alegre, maravillosa, pero son objetivo fácil. Hace poco incluso una hispana de apellido Cruz también la arrestaron de una forma muy violenta, ahí mismo enfrente de ese comercio. El muchacho que está a cargo ahora del comercio, claro, se queja de que se está quedando sin clientes, pero no solamente los comercios hispanos, cualquier otro comercio prácticamente están sufriendo ese problema. Entonces, en Florida sí que está la ICE, incluso la parte de la policía. La última vez que a mí me detuvieron, simplemente me enfrenté, le dijo, no, mi hijo no responde pregunta, me preguntan a mí lo que quieran, etcétera, y si se fueron. Eran 2 incluso que estaban haciendo preguntas que no eran legales. Pero hoy en día, eso ocurrió hace 6 meses más o menos, hoy en día ya prácticamente si te plantas así, te tiran al piso. Es decir, es lo que decía anteriormente, que están corriendo los límites lentamente, hay una teoría sobre eso, pero bueno, correr lentamente hasta que la gente no lo perciba y lo naturaliza lentamente. Ahora, puede haber un momento de quiebre. Como decía, Minnesota se anotó un gol gracias a esos movimientos de resistencia, pero en Nueva York y en muchos lados están despertando algunos leones, como los Panteras Negras. Bueno, no son leones. Bueno, de eso te queríamos preguntar, ya que lo mencionás puntualmente. Alguien en el chat de la transmisión que estamos teniendo por streaming, mientras vos estás hablando y vamos viendo imágenes también de lo que son las protestas, por ejemplo, y le decimos a la audiencia, también por ahí se veía la imagen de este enfermero de 37 años, Alex Preti, asesinado, pero alguien desde la audiencia pregunta, ¿es verdad que volvieron las Panteras Negras? Vimos imágenes, pero además queríamos preguntarte porque los vemos
con armamento de guerra, ¿no? Con fusiles automáticos, ametralladoras, en fin. Pero claro, no es tan fácil. Eso no significa que sean una suerte de guerrilla, que estén comenzando una lucha armada. Hay mucho de simbólico, que es una señal muy poderosa, pero no es tan fácil que arranquen a los tiros contra las fuerzas de seguridad estadounidenses, ¿no? Sí, no es tan fácil, por obvias razones, por una diferencia de peso, pero recordemos que el movimiento civil contra la segregación en los años 60 se anotó casi todos los triunfos, y eran dos posturas, una de Martin Luther King, que era más tipo Mahatma Gandhi, el segundo Mahatma Gandhi, porque el primero era de armas tomar, pero el segundo de resistir el poder a través de la no violencia. La segunda postura era la de Malcolm X y otros, o los de Panteras, que decía, bueno, que era más de Che Guevara, es decir, si en el caso de Uruguay es una democracia, bueno, es otra historia, pero no podemos hablar de elecciones o cambios democráticos o cambios estructurales a través de democracia cuando estamos hablando de democracias totalmente falsas como, bueno, Bolivia, en América Central y otros países. Son cosas muy distintas, y Malcolm X y otros iban por ese lado. Ahora, no hay que olvidar que todo ese movimiento postcolonialista en la academia o de rebelión más a niveles sociales o de sindicatos o de organizaciones, que generalmente, no por casualidad, los grandes líderes de los Panteras Negras y de resistencia tenían muy consciente, el problema aquí no es racial, es de clase, lo dijeron muchas veces. ¿Y por qué tenían esa conciencia? Porque ya nació ese movimiento crítico en los años 50, especialmente con el filósofo de Martinique, el filósofo negro Fanon. Fanon, sí. Exacto, que además de él luego vienen otros y otros y otros, y eso produjo una gran conciencia, y había una educación mucho más profunda en política, ideológica, filosófica e histórica. Luego todo eso fue revertido con un diseño deliberado en los 70, porque los 70 fue el parlamento más a la izquierda, y los mismos lobby dijeron, el gran problema de Estados Unidos es que hay demasiada democracia, no es que sea muy democrático, pero había demasiada. Entonces la solución era decirle al pueblo qué es lo que debían hacer. Bueno, ahí empezó la demonización de todos esos grupos, la demonización de los profesores. Recuerdan, el primero que dijo los profesores son los enemigos no fue Vence en el 2021, sino él citó a Nixon en el 1971. Ya comenzó ahí esa reacción. Ahora, llevándolo al tiempo de hoy, los Panteras Negras existen, pero todos esos grupos no están tan articulados intelectualmente, ideológicamente, o como organización como lo estaban en los años 60. Claro. Ahora, como decía anteriormente, sigan por ese camino y van a despertar a las Panteras. Ya están despertando, y además sin siquiera violentar ninguna regla, porque portar armas es lo que hacen los blancos todo el tiempo, armas de guerra, y ellos están en todo su derecho constitucional. Recuerdan que las armas, la segunda enmienda no aplicaba a los esclavos ni a los negros, era para controlarlos a ellos. De hecho, la policía surge así de las milicias. Entonces, eso puede ocurrir, y creo que el poder, o los que están en el poder, no solamente en la Casa Blanca, abrieron los ojos. Cuidado, estamos despertando a la Pantera y a otros leones. Hasta aquí vamos a negociar. Y lo que uno puede decir, bueno, esperamos que en noviembre terminen por perder políticamente este grupo trumpista, pero también va a ser una aspirina que tal vez acalle ese movimiento creciente, que es el que podría llegar a repetir los años 60, o incluso de una forma más radical, porque en los años 60 hay una gran diferencia. En los años 60, debido al baby boom, había una gran proporción de jóvenes. Es la cultura del rock and roll, de los hippies, de la liberación de todo tipo, porque había una gran masa de jóvenes. Hoy en día la gran masa de jóvenes básicamente es inmigrante y no vota, está asustada, etcétera. Es más fácil de dominar. Por lo tanto, las posibilidades de tener otros nuevos años 60 es más difícil acá. Lo mismo pasaba en Europa, recuerdan el macho francés, etcétera. Es más difícil, pero no es imposible. Y además, si consideramos que tanto Europa como Estados Unidos están en declive como imperios, sobre todo financieros y económicos, no tanto militar, pero el militar decadencia militar viene luego de la decadencia económica.
Entonces, si es que hay unos nuevos años 60, va a ser mucho más radical. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿En los 40, en los 60, otros 60? No, yo no lo sé, pero estoy 100% seguro que va a ocurrir, pero no sé cuándo. Claro. Jorge, obviamente tenemos pocos minutos, ¿no? Hay un montón de temas para hablar de Estados Unidos, desde Irán, Cuba, Venezuela, Groenlandia, pero bueno, consultarte en este caso sobre esta famosa Junta de Paz, esta creación de la Junta de Paz. ¿Qué lectura estás haciendo sobre estas medidas de Trump de los últimos días? Para Palestina, ¿no? Lo mismo que decía Eduardo Galeano, nuestro querido amigo. Es decir, nos invita para decidir a ver con qué salsa nos van a comer. Una junta de criminales, de asesinos, de genocidas. No tiene ningún apoyo global, excepto la de su élite terrorista, mafiosa. De ultramillonarios, de genocidas, incluso Donald Trump es un convicto. Se salvó porque lo eligieron presidente. Él tenía cita para las cortes en enero, justamente cuando asume el cargo. Si no, si hubiera perdido las elecciones, otra hubiera sido la historia. Es como los que arrasaron, por ejemplo, Japón, no con las bombas atómicas. Antes ya habían arrasado varios cientos de miles a puro bombardeo. Y los generales decían, si no hubiéramos ganado la guerra, yo estaría colgado en este momento. Bueno, a veces la historia tiene esas cosas, que por un pelo se salvan algunos. Y en este momento, bueno, Trump se ha salvado, pero el genocida de Netanyahu y todos los demás títeres, la mascota del fútbol estadounidense, Milley, sí, con perdón a las mascotas, ¿no? Sí, claro. No, una cosa de eso, un apunte de lo que venís respondiendo, pues tiene que ver con Palestina, pero esto que hiciste una referencia futbolística, se habla de algún impacto que podría tener, incluso hay alguna campaña ahí empezando de boicotear el Mundial también, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Hasta el mismo Blatter, Joseph Blatter, ¿recuerdan? Sí, el ex sí. de la FIFA, dijo, no recomendaba viajar, pero además ya están cancelando muchos reservas de hotel. Eso sí. Hay miles que están cancelando. Sí, sí. Pero si la gente acá mismo, que ha nacido acá, que son ciudadanos acá, tienen miedo. Yo tengo estudiantes, algunos que son totalmente legal, que no se van de vacaciones a sus países de Europa o de América del Sur, porque no saben si van a volver, y si no vuelven pierden todos los años que han estudiado acá, no se reciben, porque están por recibir algunos. Es decir, el miedo es total. Imagínense, ¿quién va a venir a pasar trabajo o a ser perseguido de Europa o de América del Sur? Bueno, algunos que aman demasiado el fútbol tal vez, o que toman ese riesgo, o que no tienen nada para perder. Pero la gente común, hay un gran porcentaje que no va a venir. Esto puede ser un gran fiasco en algunos estadios, que será recordado a lo largo de la historia. Y faltan pocos meses. Estoy seguro que la FIFA, tan adulatoria, porque eso es otra permanente adulación, eso va a pasar y van a estar en el Museo de la Vergüenza de la historia y en particular de fútbol. Creo que están pensando qué vamos a hacer. Deben estar nerviosos, supongo, porque a ellos lo que les interesa el dinero, no les interesa el fútbol, jamás les interesó, les interesa el dinero. Y si es un fiasco en cuanto a venta de entradas de estadios, de hoteles y de todo lo que está alrededor de ese negocio, obviamente que es lo último que quieren. Deben estar nerviosos y deben estar deben tener algún contacto con la Casa Blanca en este momento para decir, esperen el caos después de la Copa del Mundo. En 2 minutos te pedimos, porque queremos plantearte sobre el final otra noticia que tiene que ver con Uruguay vinculado a Estados Unidos, que está circulando en estas horas, pero el proceso que se está dando con Venezuela, con este diálogo que parece estar a costa de una amenaza, ¿no?, de ataque militar abierto, Estados Unidos negociando con el gobierno venezolano el poder gestionar parte de su petróleo. ¿Cómo se ve desde Estados Unidos este proceso, Jorge? Bueno, creo que esto mismo se los había dicho en diciembre, la última vez que hablamos. Acá el 70% de población antes de la invasión a Venezuela estaba en contra. Ese porcentaje era mucho menor en América Latina, pero en Estados Unidos estaban totalmente en contra, y hubo marchas, más marchas que de las que hubo en países latinoamericanos, en contra de la invasión, y siguen en contra.
Pero eso ya está resuelto, es decir, ahora tenemos un preso político nosotros acá, que es Maduro, y probablemente o se inventan cargos o finalmente termina liberado en algún momento. Sí, sí. Y aquí no pasó nada, porque ustedes se han fijado que ya no bombardeamos lanchas en el Caribe. Sí, sí, han ¿Qué dicho. pasó? ¿Resolvimos el problema de la droga que mágicamente con el... es todo tan ridículo, no se sostiene ningún análisis, pero ¿qué importa? Trump y toda esa gente, incluso no Trump, pero los que tienen la propaganda por la mano y estudian muy bien, saben que lo que importa es a largo plazo, unos meses hacemos esto, logramos nuestro objetivo y la gente se va a distraer con otra cosa. Ya casi nadie habla, por ejemplo, de Gaza, cuando los niños están sufriendo miseria, hambre y bajo lluvia, y se siguen matando, porque se sigue literalmente matando. Bueno, ya casi poca gente habla, porque se distrae con otra cosa, y luego Minnesota, y mañana estaremos hablando de otra cosa, mientras los poderosos siguen ahí. Claro. No, como te decía Marcelo, porque no nos da el tiempo hoy y tendremos que arreglar quizá un contacto más próximo, Jorge, para entrar algo más respecto a lo que está pasando con Groenlandia, a otros temas que tienen que ver con Estados Unidos, incluso esto de América Latina, con Cuba, en fin, con Irán, hasta dónde pueden llegar las amenazas. O la acción concreta. Pero queremos cerrar con una noticia de estas horas que tiene que ver con nuestro país en este contexto, Jorge, donde hoy se está informando acá que Uruguay va a participar el 11 de febrero en Washington de la Cumbre de Defensa del Hemisferio Occidental convocada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, lo que antes era el Pentágono, ¿no? El general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, convocó a este encuentro con sus pares del hemisferio, y Uruguay va a participar. Designó al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general del aire Rodolfo Pereira, para que represente a nuestro país en la reunión. Desde el gobierno dicen que va con la misión de informarse, pero que no está autorizado a suscribir ningún tipo de acuerdo, y desde Estados Unidos se habla de que esto es para coordinar una campaña conjunta contra el narcotráfico y los grupos terroristas, lo de siempre, ¿no? La seguridad nacional, claro. lo de siempre. Hay una amiga ahí en Uruguay que me dijo, siempre critica a los yanquis, pero veo lo de Minnesota y me doy cuenta que tienen más coraje que nosotros. Sí. En ese caso, lo viejo, cuanto más te agachas, más se te ve. América Latina no alcanza a unirse, y ese ha sido el negocio de los imperios por 300, 400 años. Se sigue abriendo las puertas. Yo no digo que tengamos que pelearnos con Washington, porque es una guerra perdida, pero tampoco entregarnos completamente de esa forma, como decía Menem, con relaciones carnales. Es decir, tiene que haber una negociación. ¿Y cómo negocia un pequeño país? Uniéndose regionalmente. Pero América Latina está tan cipallada, tan fraccionada, que no lo va a hacer, y además nos insultan, en este caso Uruguay, con esos argumentos de la Guerra Fría, inventado y diseñado en Virginia por la CIA, de la seguridad nacional, pero ya no de la extrema derecha. Y recuerda, hasta Herrera era mucho más independentista que uno de los representantes de la extrema derecha en Uruguay. Sí. Era uno que tenía la posición, recuerdo las clases de Claudio Williman en arquitectura, siempre nos hablaba de las anécdotas, y él era un experto en economía marxista y era un blanco. Y daba clase de economía marxista. Y Herrera, todos lo sabemos, era mucho más antiintervencionista, más independentista en ese aspecto que lo que es el Frente Amplio hoy. Pero la clásica derechización de toda izquierda que llega al poder. Es un insulto, y todavía creo que estaban diciendo de que pensar diferente es de ingenuidad. Sí. Lo han dicho todo, nos vuelven a insultar. Somos todos ingenuos, menos alguien que va a agacharse y a besarle los pies a un imperio que históricamente, y no estoy atacando el pueblo estadounidense porque estoy a favor del pueblo estadounidense, o por lo menos una gran mayoría, pero la historia política de las grandes corporaciones, tanto privadas como en el gobierno, ha sido brutalidad. Jamás
jamás en la putísima vida hicieron algo para beneficiar a nadie. Nunca el poder, Roma nunca lo hizo tampoco. Si te doy algo es para sacarte hasta las medias, así, o por lo menos para controlarte. Y si no se unen regionalmente, por ejemplo, Petro totalmente aislado, uno puede decir, bueno, es más retórica, bueno, ¿qué puede hacer Petro? Sí. También vino a reunirse a Washington, pero por lo menos tiene las cosas más claras. Y si América Latina no se une con México, Brasil, las grandes potencias, el mismo Brasil también, yo aplaudo y admiro mucho a Lula, pero cuando tuvo la oportunidad de dejar que Venezuela formara parte de los BRIC, no lo hizo. ¿Por qué? ¿Acaso China no es comunista? ¿Por razones ideológicas? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, fue también una parte del fraccionamiento histórico, que están incluso hasta los mejores latinoamericanos. Bueno, repetimos lo mismo. Entonces, el gobierno de Uruguay, aparte de insultarnos a todos aquellos que realmente teníamos alguna esperanza, ya no nos puede insultar más. En casi todos los ámbitos nos ha insultado. Entonces, ni siquiera quisiera comentar, a veces trato de no comentarlo, las políticas o las posiciones del gobierno uruguayo. Simplemente les pido, si van a agacharse, no insulten a los demás, no nos llamen ingenuos. Incluso para cerrar esto, te digo, se está informando, bueno, que va a estar el organizador del encuentro, acompañado por el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte, que está metido en el tema Groenlandia, y por el teniente general Evan Petus, jefe interino del Comando Sur, que supervisa América Latina, y The New York Times dice que este encuentro es inusual, como para tener una idea de esta convocatoria. Tenemos que cerrar, Jorge, con esa asignatura pendiente de seguir varios de estos temas que no llegamos a profundizar. Te mandamos un abrazo y el agradecimiento por estar este rato, esta mañana con nosotros, y seguimos en cualquier momento. El agradecido soy siempre yo por tener la oportunidad de conversar con ustedes. Un abrazo, hasta pronto. Chau, chau. Chao, que pasen bien.